Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. La tarea de nuestros hijos, la tarea que les dejan en la escuela es todo un tema. Y fíjense que por la manera en la que suele incomodar a los papás la tarea, todo parecería indicar que la tarea es de los papás. Y no, la tarea es de los hijos. Y la responsabilidad que nos toca como padres en relación a la tarea es tenerle lo necesario a los hijos. Es decir, el espacio dispuesto para la tarea, el marcar el tiempo de hacer la tarea, ese recordatorio cotidiano de que es momento de hacer la tarea y ayudar a que su fuerza de voluntad, que todavía no tiene o no está bien entrenada, para que destinen, paren aquello que es mucho más placentero para ellos que hacer la tarea, para la inmensa mayoría, se lleve a cabo, ayudarles a detener aquello que les es más placentero que hacer. A veces también, para algunos chicos, se requiere que nosotros sirvamos de filtro para no dejar pasar aquellos estímulos que los van a distraer por sus propias características del desarrollo o por alguna problemática en particular que ellos tengan. Pero hacer la tarea es tema de tu hijo, de tu hija. Y destinar un tiempo específico para llevarla a cabo, conociendo las características de tu hijo y sabiendo que si no la terminaron en ese tiempo, es momento de recoger todo lo necesario, establecer la consecuencia que tienen que pagar por no haberla terminado y no permitir que la sigan haciendo después de eso, para que llevar la tarea incompleta a la escuela, con la consecuencia que la maestra establezca, los haga poner mejor atención ese día por la tarde a hacer bien la tarea en el tiempo que tú destinaste para que la tarea sea realizada. Eso los va a obligar y los va a llevar a saber que ese tiempo, y no más de ese tiempo, es el destinado para la tarea. No es sano que la tarea lleve toda la tarde, descomponga la relación que tienes con tus hijos, se vuelva una tarde de gritos para que la tarea quede hecha. Eso no es sano. Tú ya te encargarás de mandar una nota a la escuela diciendo: se destinó tanto tiempo para que hiciera la tarea, posteriormente pagó una consecuencia por no haberla terminado, y esto es lo que sí logró hacer. Y usted en la escuela tome la consecuencia que considere necesaria. Esa es, en realidad, nuestra labor. Fíjense que siempre que se trata de que un niño va mal en la escuela, una de las cosas que los papás tienden a confundir muchísimo es la terapia de aprendizaje con las clases de regularización. Y no son lo mismo. Las clases de regularización son aquellas clases que se toman fuera de la escuela con un maestro especialista en la materia en la que tu hijo va mal en la escuela. De tal manera que un niño necesita repetir más ejercicios de aquello que le enseñan en esa materia en la que va mal, porque con los puros ejercicios que hacen en el colegio y que dejan de tarea, no es suficiente para que gane la habilidad necesaria en eso. Por ejemplo, si va mal en matemáticas, una clase de regularización en matemáticas la debe de tomar con un profesor o profesora en matemáticas que le va a ayudar a hacer más ejercicios o le va a explicar
con más cuidado y más tiempo para lo que requiere tu hijo para poder aprender lo suficiente las matemáticas. En cambio, el terapeuta de aprendizaje es un especialista en problemas de aprendizaje, que lo que hace es, primero, tener una especialización además de su carrera para entender y poder abarcar todo lo que se requiere en los procesos y en las mecánicas que llevan a las personas para aprender, y que en el caso específico de tu hijo está dificultando las bases del aprendizaje. No tienen que ver con una materia en particular, sino con todo lo que implica el aprendizaje de cualquier cosa en donde no está logrando los procesos básicos. Es decir, si estuviéramos hablando de la construcción de una casa, es todo lo que implica la obra negra, la construcción de las raíces de la casa para luego construir las habitaciones, la cocina, los baños. Es todo lo que tiene que ver con las bases sobre las cuales se construye la casa. Entonces, no es lo mismo una subespecialidad, que es lo que requiere una terapia de aprendizaje. Así es que hay que tener mucho cuidado porque se requiere un buen diagnóstico para saber con quién tiene que ir la persona. Repite y repite la pregunta de cómo manejar frente a los hijos cuando los padres se van a separar. Y bueno, la carta a Santa Claus sería que dentro de lo ideal hablaran juntos con los hijos para decirles que tomaron en conjunto la decisión de separarse y que dentro de esa decisión de separarse van a vivir uno de ellos fuera de la casa, que este es un tema de ambos, que no tiene nada que ver con los hijos y que los van a seguir viendo a ambos y que ellos no son responsables de esta situación. Que para seguir juntos los padres tienen que quererse de una manera muy particular, que es el amor de pareja, y que ese amor de pareja ya no está. Y que por lo tanto lo mejor es que uno de los dos ya no viva en casa. Que se van a poner de acuerdo para ver cómo se van a seguir viendo y que van a estar en contacto todo el tiempo. Que va a ser una forma diferente de vivir. Esto es lo ideal. Cuando uno de los dos no coopera, entonces se habla de manera independiente. Cuando uno de ellos, el que no está tomando la decisión, no quiere participar de esta manera y dice que el otro es el que está tomando la decisión, bueno, se asume como tal y se dice: yo ya no siento ese amor que debe de sentirse por la persona con la que se hace una vida de pareja, pero eso no quiere decir que su papá o su mamá o quien sea va a dejar de verlos. Y vamos a seguir siendo familia, pero viviendo de una manera distinta. Ese es el segundo de los escenarios. Siempre reafirmando que ellos no tienen la culpa y que esto es algo que es de adultos. Quiero pedir un consejo para mi sobrino que tiene 7 años. No trabaja en la escuela. Platica mucho, ya la maestra lo ha cambiado de lugar, sus amigos ya no quieren jugar con él y últimamente se está haciendo mucho del baño en la cama. Mi hermana ya no sabe qué hacer, lo ha castigado, no juega con él, no juega con sus cosas. Mi hermana ya lo ha puesto a que le ayude a lavar las cobijas, pero en realidad no sabemos qué pasa con el niño. Mi hermana tiene 50 años y la verdad no sabe qué hacer.
Cuando el hacerse pipí a esta edad viene acompañado de toda otra sintomatología, como la que estás planteando, sin duda alguna hay que hacer una investigación mucho más a fondo, porque esto puede ser señal de varias cosas. De entrada, habría que hacer una valoración psicológica para ver si no ha vivido alguna situación que haya detonado todo este cuadro. ¿Cuáles de sus síntomas han sido parte de su historia desde pequeño? ¿Cuáles de sus síntomas se han sumado de un tiempo para acá? ¿Y a partir de cuándo? Porque habría que ir explorando diferentes áreas. El área familiar, por supuesto, la parte escolar, hablar en la escuela con maestros, para saber qué observan ellos y cómo se están dando las cosas. Puede haber sido un evento único que hubiera sido traumático para él y que hubiera dado lugar a todo este comportamiento. Recuerden que los niños no presentan como el adulto una situación que detectan con conciencia y se van a acercar y la van a platicar. Los niños presentan una desorganización conductual importante, como la que describes de tu sobrino, que no responde ante las consecuencias que se le están estableciendo en casa y que la desorganización del comportamiento continúa. Habría que valorarlo con una psicóloga que pueda hacer pruebas que se llaman pruebas proyectivas, que pudieran ayudar a detectar qué experiencia pudo haber vivido que detonara este cuadro. Poder evaluar incluso neurológicamente qué puede estar pasando para saber qué se da y cómo se está dando este elemento, y desde ahí poder determinar qué pasa, porque el sufrimiento de un niño se puede manifestar a través de problemas conductuales. Así es que no se queden quietas, busquen ayuda y vean qué y desde dónde la escuela los pudiera canalizar a través de algún especialista. Una de las situaciones que pasa con frecuencia con los niños, con los adolescentes, y si nos descuidamos hasta con los hijos adultos, es este tema de contrapuntear a los papás. ¿A qué me refiero? Vienen, te piden un permiso, tú les dijiste que no, y van con la mamá o con el papá, depende a quién se lo habían pedido primero, y el otro les dice claro que no, o sí, ¿no? Y entonces lo hacen, y entonces viene el otro y les dice, ¿por qué estás haciendo eso? Fulanito me dio permiso. Y entonces nos hierve la sangre y vamos, y ahí es donde cometemos el error más grande. Vamos con la pareja y le decimos, ¿pero por qué le dijiste que sí, si yo ya le había dicho que no? Y nos acabamos peleando con la pareja. Con el paso del tiempo, los niños ya empiezan a conocer, los hijos en general, no importa la edad. ¿Quién tiende a decir que no a las cosas y quién tiende a decir que sí? ¿Quién es más fácil, quién es más difícil para ciertos permisos? Y de pronto, pues ya ni siquiera acuden al otro, ¿no? Porque pues ya saben que ese o lo va a cuestionar más, y por lo tanto empiezan a recurrir al que dice con más facilidad que sí. Y nosotros nos empezamos a pelear con quien dijo que sí, porque claro, a ti te sacan más fácil las cosas, pero ¿por qué no me preguntaste? No había hecho la tarea, o yo ya le había dicho que no porque ese amiguito tal cosa. En fin, tenemos que aprender a poner el acento y la responsabilidad en el que está manejando la situación, porque ese es el que está en proceso educativo, no la pareja. Y tenemos que aprender a hacer los acuerdos con la pareja. Hoy muchas personas, gracias a los celulares,
hacen estos chats de papá, mamá y el hijo o la hija en cuestión. Y entonces dicen, pide el permiso por aquí. Porque entonces nos enteramos ambos y empezamos a hacer el planteamiento de tal manera que ya no nos tomen por sorpresa. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es decirle a este hijo o hija, ¿ya hablaste con? ¿Qué te dijo? O enseñar al hijo o a la hija en cuestión que no se piden permisos de último momento, que vamos a hablar con la pareja primero para saber qué es lo que va a proceder ante determinada situación. O de determinados permisos se encarga uno de los miembros de la pareja y de determinados permisos se encarga el otro miembro de la pareja. ¿Por qué? Porque a veces por la vida cotidiana resulta que es más práctico, ¿no?, quien está en casa, y cuando hay permisos más complejos se necesita la opinión de ambos padres. Pero cuando cachamos que los hijos están maniobrando estas circunstancias, retiramos el sí, regresamos y le decimos, esto no se hace. La próxima vez que recurras a hacer una maniobra de estas, no nada más este permiso se retira, sino que una siguiente situación no se va a permitir, aunque no haya por qué negártela. Tengan cuidado. No se tiene que volver un problema de la pareja, se tiene que volver un problema del hijo que está haciendo estos manejos. Mi niña tiene 8 años, le cuesta trabajo leer, pero antes de comenzar a leer se pone a llorar y me suplica. O cada que no lo quiere hacer, porque dice que no sabe leer. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que yo te preguntaría es, ¿sabe leer? Porque no sé si esto lo has planteado con la maestra y qué te ha dicho la maestra. Segundo, ¿esto es lo único en lo que tu niña da problema? Y por problema me refiero a de obedecer o demás, se resiste ante la situación. Porque siempre tenemos que descartar que no esté consentida. Y que entonces esto sea un tema, pero también es un tema que se meta a bañar y que recoja sus cosas y que vaya a la escuela y todo aquello que no le gusta. Ahora, si esta es la única área de su vida en donde esto está generando tanta angustia, tanta ansiedad y tanto problema, necesitarías hacerle una valoración con un optometrista del desarrollo, así se llama. No es lo mismo que un oculista, aunque hay oculistas que son optometristas del desarrollo, porque una cosa es cómo ve, que es importante, y otra cosa es cómo se está dando el desarrollo del movimiento ocular. Porque a veces son niños que el movimiento de los ojos no se está dando parejo y por lo tanto tienen problema para afocar, que los dos ojos se estén moviendo de la misma manera al mismo tiempo con la exactitud que se requiere para poder hacer el barrido del movimiento de los ojos a la hora de leer. Y eso tiene un arreglo bastante fácil, pero lo tiene que hacer un optometrista del desarrollo. Así es que habría que hacer una valoración para poder ver qué es lo que está sucediendo con la madurez de este movimiento ocular. Así es que chécalo para corregir el problema antes de que esto se vuelva una situación que acarree situaciones de aprendizaje significativas. Audiocentro.